Bueno, pues querida rectora, querida Maya, un placer coincidir en esta conversación informal para hablar sobre innovación. Y yo quería empezar haciendo una reflexión y pidiéndote también cómo lo ves, cuál es tu opinión. Muchas veces parece que hablamos de sector público, de administraciones públicas en sentido amplio e innovación, y nos parece casi un oxímoron, ¿no? Como algo incompatible. Yo creo que es todo lo contrario. No quiero ahora empezar a hablar sobre las administraciones públicas en general, y me quiero centrar en mi día a día, en lo que conozco más en estos momentos, que es precisamente el Congreso de los Diputados, el Parlamento, el Poder Legislativo de nuestro país, y yo lo que veo es que hay permanentemente innovación en la administración del legislativo. Creo que eso tiene cosas muy positivas, abre canales, por ejemplo, y fórmulas nuevas de gobernanza para que la gente pues, se acerque a la política, que participen en los debates. Por ejemplo, sobre el debate del futuro de Europa, cualquier ciudadano podía colgar sugerencias, ideas, y elementos que quisieran introducir en ese debate sobre el futuro de Europa. Y también hay innovación en las fórmulas de la función parlamentaria en sí. Por ejemplo, el voto telemático. Ahora con la pandemia pues se generalizó y eso nos permitió seguir funcionando en todo momento. El Parlamento siguió en plenas facultades porque todos los diputados podían votar telemáticamente. Pero lo que sí que creo que es esencial, que se da en el Parlamento, y creo que es algo común para todas las administraciones públicas, para todo el sector público, es que esas innovaciones, esos elementos tecnológicos de avance, de progreso, no haga que perdamos los elementos esenciales de la institución. Creo que mantener la institucionalidad en centros como es la universidad o como es el Parlamento es fundamental. Y yo creo que uno de los elementos esenciales del Parlamento es la presencialidad. Por eso insisto mucho en que los debates, el hecho de que los diputados se conozcan, coincidan por el pasillo, tengan conversaciones informales más allá del debate formal que luego se ve en televisión, es básico para conseguir los grandes objetivos de la institución del Parlamento, que son poner de manifiesto las discrepancias, pero también tener la capacidad de llegar a acuerdos y de llegar a consensos. Y sin esa presencialidad, sin que se conozca a la gente, sin que haya ese intercambio más personal, no más humano, sin esa parte de humanización, yo creo que el parlamentarismo no estaría respondiendo realmente a su esencia. Entonces, innovación sí, pero cuidado también con los aspectos o los elementos negativos que no se nos cuelen y que nos hagan perder el elemento esencial. La verdad que es muy interesante lo que dices, y según hablabas estaba estableciendo muchos paralelismos con la universidad, ¿no? No sé quién dijo que lo más importante de las reuniones era lo que pasaba 5 minutos antes y 5 minutos después. Yo creo que en la universidad también ocurre eso, ¿no? Que es ese momento antes de entrar en la reunión en la que intercambias ideas, o cuando sales y te tomas un café, es cuando en instituciones que funcionan por consenso, y desde luego la universidad es una institución que funciona por consenso, y si no, no puede funcionar, no hay un jefe como tal, o sea, el rector o rectora no tiene poder como tal, ¿no?, de decisión, sino que tiene que alcanzar consensos, y consensos muy amplios, con mucha gente. Entonces, en ese sentido, la presencialidad es absolutamente fundamental, porque son esos momentos en los que no estás precisamente debatiendo esa idea, pero en los que surgen pues muchas iniciativas, muchas simpatías personales, ¿no? Yo siempre he reflexionado sobre lo que cuántas cosas se consiguen porque empatizas o tienes simpatía con otras personas. Antes de ser rectora era vicerrectora de Relaciones Internacionales, y desde luego en ese ámbito era absolutamente así. También has mencionado las innovaciones en lo que es el gobierno, ¿no?, hacia un gobierno abierto, participativo. Ese ha sido también uno de mis empeños en la universidad, abrir
las estructuras de gobierno de la universidad, que desde el profesorado se perciben, y desde, no te digo ya, los estudiantes y el personal de la administración, como muy lejanas siempre, ¿no? Entonces ahora, desde el Consejo de Gobierno pasado, ya hacemos los consejos de gobierno en streaming, de modo que otros miembros de la universidad se puedan conectar y puedan ver lo que se decide ahí. Y hemos abierto también algún proceso participativo. La verdad que todo eso requiere bastante tiempo. Queremos abrir un portal de participación también, y a veces lo que nos consume es el día a día y ideas que tenía en mente cuando accedí al rectorado hace un año, un poco encaminadas a abrir la gobernanza de la universidad, pues cuesta ponerlas en marcha. Incluso, fíjate, algún miembro del Consejo de Gobierno, que son elegidos para estar allí, estaba un poco molesto, ¿no? Porque dice, cuando salió de la reunión, otra gente que había estado viendo dijo, ¿por qué no habéis dicho nada? ¿Y por qué en este punto? O sea, que tiene sus ventajas y sus desventajas, hay que ir con un poquito de cuidado. Entonces yo creo que ahí también, en la administración, como en la universidad como institución pública, hay mucho margen de innovación, en gobernanza, en transparencia también. No somos todo lo transparentes que deberíamos ser, en participación, desde luego. En funciones y bueno, pues todo lo que ha venido con la pandemia, de la digitalización, pues claramente ha supuesto una pequeña revolución, nos ha hecho cambiar en muy poquito tiempo, en 2 o 3 meses, pues dar un salto que, bueno, estaba ahí, iba poco a poco, pero bueno, pues obligados lo hemos hecho. Incluso el profesorado de la universidad tiene una edad elevada, o sea, porque somos una institución un poquitín envejecida, ¿no? Pero la gente lo ha respondido, unos más, otros menos, pero han respondido. Pero lo de la presencialidad que mencionabas es que me parece fundamental, y no solo para nosotros, ¿no? Para las personas que trabajamos allí, sino para los estudiantes. Me disgustó un poco que al comienzo de este curso académico, pues enseguida la sociedad, la política se puso en marcha para que la presencialidad volviera a las aulas de infantil, de primaria, de secundaria, y como que de la universidad nos olvidamos un poco, ¿no? Como parecía que no era tan esencial, que ya eran mayores, más independientes, y bueno, ahí desde las universidades empujamos mucho para que se nos aplicaran las mismas medidas que en secundaria, porque es cierto que nuestros estudiantes no causa alarma social que se queden en casa, pero es que pierden mucho si no están en el campus, ¿no? Son más mayores, pero se pierden, desconectan igual cuando están conectados telemáticamente. Sí, sí. Y se pierden uno de los elementos esenciales, ¿no? Claro, nuestra universidad hubiese sido muy distinta si no hubiésemos compartido con compañeros momentos fuera del aula. Claro, es que la experiencia universitaria, esos años que estás ahí en formación, 4 o 5 años, realidad, te marca para toda la vida. Sí, yo creo que muchos conservamos amigos de la universidad. Cuando accedes luego ya al mundo laboral, te empiezas a volver a encontrar con mucha de esa gente, ¿no? Entonces perder eso realmente pues es muy triste, ¿no? Y hay muchas cosas que son adicionales a estar conectado a una pantalla escuchando a un profesor, que además, como hubo que hacerlo tan rápido, yo le oía sobre todo a mi hijo, que estaba conectado con su profesor de mi universidad, y decía, ¿quién es ese? ¿Quién es ese? Porque me parecía que daba la clase exactamente igual que si estuviera delante de los chicos sentado en su mesa, ¿no? Porque a muchos no les ha dado tiempo, o sea, han adoptado el medio, pero no el modo, ¿no? de dar clase de esa forma. Es una auténtica revolución. El otro día recibí al presidente del Centro Económico y Social, Antón Costas, que me presentaba la memoria del CES del año y un poco el análisis que hacían económico, social y laboral de toda la pandemia, de toda la época de la pandemia, y él me decía que una de las grandes conclusiones es que en estos momentos estamos viviendo
una gran revolución, vamos, de la dimensión de la revolución industrial, ¿no? Porque esta revolución de la digitalización va a generar, o está generando ya, muchos cambios en muchos hábitos, ¿no? Pero eso hace que yo inevitablemente vuelva también a lo primero que decía, ¿no? Y que yo creo que es muy importante, porque también en momentos de crisis la institucionalidad democrática de un país siempre se ve afectada. Cuando hay una crisis económica, cuando hay una crisis social, ahora con una crisis sanitaria precedente, ¿no? Es inevitable que acabe alcanzando y acabe llegando una suerte de crisis institucional. Yo creo que eso lo tenemos que vigilar mucho y sobre todo siempre al menos sacarlo en los debates, ¿no? Ponerlo de manifiesto. Creo que la autoritas, ¿no? Eso lo decía también Luis García Montero, decía, bueno, si la política pierde la autoritas, ¿no? Estamos invalidando el único elemento de transformación de una sociedad que tenemos. Y por tanto la preservación de las instituciones, el valor, los códigos éticos, los códigos de la política que han operado siempre, ¿no? de respeto entre nosotros, creo que es fundamental para que esas instituciones se fortalezcan. Por eso me da mucho miedo también las olas que no afectan en exclusiva a nuestro país, ni mucho menos, ¿no? ni con más intensidad, pero veo olas de populismo, o olas de ombliguismo, olas de replegarse en uno mismo, y creo que ahí pierde fuerza las instituciones del país. Y esa sí que es una responsabilidad seguramente que tenemos. Decías, bueno, yo como rectora no tengo tanto poder, ¿no? Porque al final todo es alcanzar acuerdos. Desde luego la presidenta del Congreso tampoco tiene mucho poder y siempre intento, pues, con los grupos parlamentarios poder alcanzar el máximo de consenso, porque es la manera de que las cosas funcionen mejor. Pero sobre todo el no perder de vista eso, ¿no? el preservar las instituciones en momentos de crisis, en momentos de incertidumbre, porque también los ciudadanos nos miran, ¿no? y la universidad creo que también es importante en ese sentido, que no pierda esa autoritas del conocimiento, de la excelencia, de ser el sitio, el lugar donde realmente estás formando a las élites intelectuales en el mejor sentido de la palabra, no porque sean élite, ¿no? Pero sí a aquellos que van a poder dirigir el país en un futuro, en los distintos ámbitos, en el ámbito económico, en el ámbito político, en el ámbito social, en el empresarial, en el académico también, ¿no? Y creo que esa responsabilidad sí la tenemos. Sí, yo desde luego es una responsabilidad que siento y que vivo de forma bastante profunda, ¿no? Porque nos duele aquí, ¿no? Sí, el peso de... Sí, adquiere propiedades de la materia física a veces. Porque bueno, tienes un legado por detrás que evidentemente te condiciona y te pesa, y luego, bueno, tienes a 35.000 estudiantes ahí que van a salir al mercado laboral a realizar distintas funciones, ¿no? Y creo que tenemos una responsabilidad enorme de formación, no solo en conocimientos, sino también en valores. Y bueno, luego lo que ocurre es que somos también instituciones en los que esta larga tradición, en el caso de la universidad, pues es una institución medieval del siglo XII que durante siglos ha ido adquiriendo nuevas funciones, pero que sustancialmente no ha cambiado hasta muy recientemente. Entonces, y a veces lo pienso, digo, no podemos seguir aquí instalados en nuestra absoluta estabilidad cuando todo lo que nos rodea se tambalea. O sea que por una parte también tenemos que ser conscientes de en qué mundo viven nuestros estudiantes, ¿no? ¿En qué mundo van a vivir? Y tenemos que ser permeables también a
a sus inquietudes, a sus desafíos y a sus retos. O sea, creo que la inercia de continuar como siempre es enorme y hay una parte que por supuesto hay que preservar, pero también hay que ser muy permeable, hay que dejar que la sociedad entre en la universidad y que la universidad salga a la sociedad a romper barreras, porque si nos mantenemos como una institución aislada, con cierto aire elitista, como que no nos afectan mucho los problemas del mundo, pues caeremos en la irrelevancia. Y creo que esto es un peligro que tiene la universidad en estos momentos, que no se considera del todo un actor relevante, indispensable y en cierto modo, pues cuando se pide más financiación para la universidad casi siempre somos los rectores, pero no existe esa demanda por parte de la sociedad y eso me preocupa mucho, que la sociedad no sea consciente de lo que puede aportar la universidad. Y creo que en parte es porque existe esa percepción de institución, bueno, que un poco privilegiada, elitista, que va a su aire, que no se molesta mucho en adecuarse a las demandas sociales. Entonces creo que tenemos mucha labor por hacer en ese sentido, ¿no? Y bueno, hay esa conexión, ¿no?, de deslegitimación o de falta de autoritas, como yo decía, que se atribuye a veces, ¿no?, desde la sociedad a instituciones que siguen siendo básicas y fundamentales, como es la universidad y desde luego un poder del Estado, ¿no?, como es la sede parlamentaria donde se establecen los debates y se aprueban las leyes que van a gobernar este país. Por tanto, por eso sí que creo que ese elemento común lo tienen, ¿no?, lo comparten universidad y Parlamento y por tanto también comparten de alguna manera la necesidad del diálogo. Yo creo que esa es una palabra que acompaña a nuestras instituciones. Tú lo decías al principio, rectora, en tu intervención, uno de mis instrumentos principales es ser capaz de llegar a acuerdos, ¿no?, dialogar con todo el mundo, ser sensible y empatizar con los estudiantes, con el personal administrativo, el PAS, pero también con los propios compañeros, ¿no?, los catedráticos, los profesores de universidad, que también pues, hay que muchas veces llegar a acuerdos con ellos. Y creo que ese diálogo pues, también caracteriza al Parlamento. Creo que es básico entre grupos parlamentarios y también para la propia gobernanza de la Casa, ¿no? La mesa del Congreso, el órgano de gobierno del Congreso también tiene que hablar con los grupos, pero bueno, la propia dinámica parlamentaria, los grupos tienen que llegar a acuerdos, tienen que llegar a consensos y por tanto dialogar yo creo que seguramente es el elemento principal y la palabra que mayormente une ambas instituciones. Y yo muchas veces echo de menos, puestos a relacionar las dos instituciones, echo de menos que haya, como en otros países pasa, más interconexión, más paso de la universidad a la política y de la política a la universidad. Yo creo que el trabajo de un diputado o de una diputada tiene mucho que ver con el trabajo de un profesor universitario. Tiene que ver con la docencia y la pedagogía, porque cuando tú subes a la tribuna y explicas un punto de vista, creo que tiene que haber algo de pedagógico a la hora de exponer tu punto de vista, ¿no?, e intentar convencer a los que te están oyendo, ya no solo a los otros grupos, sino al ciudadano, pero también tiene mucho de labor investigadora. Yo recuerdo cuando era ponente de una ley, a veces te toca llevar una ley de la que tú no eres especialista, ¿no? Hombre, tienes nociones, sabes algo, pero al final hace falta leer, hace falta aprender muchas cosas, reunirte con mucha gente, y esa labor investigadora yo creo que también tiene reflejo en las buenas intervenciones parlamentarias, ¿no? Decir, oye, cuánto fondo, cuánto pozo, cuánto contenido hay en esta intervención. Y eso en parte es trabajo universitario también, porque creo que son dos elementos que también son indisociables al trabajo de un profesor.
Sí, no, tienes toda la razón. Oye, me ha gustado lo que has dicho al principio de mantener la institución, ¿no? Porque cuando piensas, hay mucha gente en la universidad te dice, no, yo soy muy institucional, pero luego están haciendo cosas que dices, bueno, ¿qué entiende esta persona por institucional, ¿no? Definamos. Muy leal a la institución. Decía, bueno, pensando un poco en qué es ser institucional, me parece que es realmente entender que el bien común no es el beneficio de cada una de las partes. O sea, entender ese concepto creo que es fundamental para que funcione una institución. Entonces, ese aspecto, digamos, más ético, en cierto modo, ¿no? Bueno, pues que comprender que el beneficio de todos no es la suma del beneficio de las partes, es lo que a veces a mí me cuesta mucho transmitir y lo que realmente entiendo como algo institucional. No sé si en la política tenéis ese mismo sentido de lo que es el bien común, de lo que es ser una persona institucional, leal a la institución. Bueno, absolutamente. Yo creo que el concepto de la institucionalidad aplicada al Parlamento tendría que moverse en los mismos parámetros, es decir, efectivamente sentir esa vocación de servicio y, por tanto, que te acompaña ese sentido de ética pública, de estar sirviendo al común, de buscar el interés general, de buscar el beneficio del máximo de ciudadanos posibles y, por tanto, desde ahí es desde donde habría que hacer las propuestas, ¿no? Tanto las propuestas partidistas de cada uno de los partidos como las propuestas desde la propia institución, valga la redundancia. Por tanto, creo que son conceptos que van de la mano, que aplican absolutamente en las dos instituciones, aunque creo que efectivamente hay claramente una falta de institucionalidad en muchos sentidos, ¿no? Y creo que haríamos bien que cada vez que tuviéramos ocasión de hacerlo, pues pusiéramos en valor precisamente eso. Yo soy de las convencidas de que el sector público, el ámbito público y por tanto las administraciones y todas las instituciones públicas y democráticas son las mayores servidoras al mayor beneficio de los ciudadanos, desde donde podemos transformar la realidad, desde donde podemos mejorar la vida de las personas, desde donde podemos innovar en políticas públicas, como se ha estado haciendo, por ejemplo, en esta pandemia, haciendo compras concentradas de vacunas en el ámbito europeo o federalizando la financiación en el ámbito europeo. Yo creo que este tipo de innovación del ámbito público lo que hace precisamente es acercar la ciudadanía a las instituciones y, desde luego, poner en valor lo mucho que seguimos aportando y lo imprescindibles que somos, tanto la universidad como todas las instituciones democráticas del país. Yo intento recordárselo a los estudiantes, sobre todo ahora en estas fechas, en los actos de graduación. Digo, no os olvidéis de que habéis estudiado en una universidad pública, porque la gente luego, cuando tiene éxito en la vida, tiende a pensar que es por sus propios méritos, ¿no? Pero tienes que ser muy consciente del esfuerzo que hace la sociedad para que tú estés ahí y luego puedas prosperar y tener éxito en tu vida. Y en ese sentido realmente hay trayectorias ejemplares que emocionan, en cierto modo, ¿no? Tuvimos el otro día en el acto alumni un catedrático de Harvard que había sido estudiante de medicina en nuestra universidad, primer licenciado de su familia, un chaval de Chamberí, que decía él que era, y él decía que cuando iba a la Facultad de Medicina de la UAM se acordaba todos los días del esfuerzo que hacía la sociedad para que él estuviera ahí, y ha acabado siendo catedrático de Harvard, ¿no? O sea, una persona que realmente es consciente de que ese esfuerzo público
es lo que le ha llevado, además de, por supuesto, sus virtudes y su trabajo y su esfuerzo, lo que le ha llevado donde está. Y creo que hay que recordárselo a la gente, lo que se hace desde el servicio público. Pues no puedo evitar sentirme identificada con el catedrático, porque yo también estudié con becas y realmente se hizo un esfuerzo. Yo creo que generacionalmente somos muchos, ¿no?, los que estamos en esa posición, los primeros universitarios, los primeros que accedimos a una carrera con esfuerzo, con trabajo, compatibilizando estudios y trabajo, largas jornadas. Y es verdad que eso requiere, pues, esfuerzo personal y capacidades que seguro que ese catedrático actual tiene, pero desde luego un esfuerzo colectivo. Y es que España ha hecho una evolución, yo creo que trascendental en estos años. Desde fuera nos lo reconocen mucho, falta que nosotros también nos lo creamos, que nos sintamos orgullosos, porque creo que ha sido un esfuerzo colectivo digno de mención, y la sociedad española y las universidades españolas, y la tuya, rectora, es una de ellas, con un gran prestigio internacional. Así es que yo sí quiero terminar, pues, reconociendo ese papel de las universidades públicas españolas, que han generado talento que hemos exportado en muchos casos, y que han dado lo mejor de estos años de democracia, y al conjunto de la sociedad española, porque creo sinceramente que España ha dado un salto en estos más de 40 años de democracia, seguramente impensable para nuestros abuelos. Bueno, esto fue porque hubo mucha gente que en un momento creyó en el valor de lo público, ¿no? Y hay que reconocerlo, y creo que hay que recordarlo en todas las ocasiones que tengamos. Podríamos seguir hablando mucho tiempo, pero la verdad es que ha sido una charla muy interesante desde el punto de vista de los que hacéis las leyes también, ¿no?, y luego los que estamos aplicándolas más o menos. Te agradezco mucho esta conversación y sobre todo tus últimas palabras de reconocimiento a la universidad pública. Pues igualmente, un placer, de verdad. Espero que coincidamos pronto. Seguro.